Hola, ¿qué tal amigos? Gloria sea el nombre de nuestro Dios, porque en esta ocasión nos permite retomar esta maravillosa serie con el tema que hemos titulado El principal mandamiento matrimonial en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál debería de ser nuestra principal prioridad antes de entrar en una relación matrimonial. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículos 29 al 30, que dicen así: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el primer mandamiento de todos es el principal mandamiento. Luego el texto agrega: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque el principal y primer mandamiento matrimonial es que cada uno de los individuos que están preparándose para el matrimonio deben de amar a Dios con todo su corazón. El futuro esposo debe de amar a Dios con todo su corazón, y la futura esposa también lo debe de hacer. Tanto así que el texto 29 agrega: el Señor uno es, porque es muy importante que cada individuo que se está preparando para el matrimonio ame tanto a Dios con todo su corazón que llegue a ser uno en espíritu con el Señor. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2. donde queremos ver cuál es el error más común que cometen las personas al contraer matrimonio. Y la base bíblica está en Marcos 10, versículos 7 al 8, que dicen así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: el hombre se unirá a su mujer. Luego el versículo 8 agrega: y los dos serán una sola carne. Es decir, que el error más común que cometen las personas al contraer matrimonio es que se unen el hombre y la mujer para ser una sola carne, sin antes unirse con Cristo para ser uno en espíritu. Y obviamente esta es la razón por la cual después de contraer matrimonio no logran llegar a ser uno en asuntos del presupuesto. No logran llegar a ser uno en el manejo de la información. No logran llegar a ser uno en los asuntos de la religión. No logran llegar a ser uno ni siquiera en los temas de la sexualidad. Porque a menos que primero ellos sean uno en espíritu con Cristo el Señor, nunca llegarán a ser uno en la carne
y en ningún otro aspecto del matrimonio. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver en qué condición entra la persona al matrimonio si no se asegura antes de ser uno en espíritu con Cristo. Y la base bíblica está en Colosenses 2, versículos 9 al 10, que dicen así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: porque en él, refiriéndose a Cristo Jesús, en él habita toda la plenitud de la deidad. Luego el versículo 10 agrega: y vosotros estáis completos en él. En otras palabras, la condición en la cual entra una persona al matrimonio si no se asegura primero de estar unido en espíritu con Cristo el Señor, es que entra al matrimonio de forma incompleta. Entra al matrimonio de forma infeliz, de forma inmadura y obviamente de forma incompetente, porque el texto dice claramente que para estar completos, que para estar maduros, que para estar felices, que para ser competentes, nosotros tenemos que estar en él, tenemos que estar unidos en espíritu con él, con Cristo Jesús, porque en él habita toda la plenitud y en él estamos completos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué relación tienen las dos tablas de piedra con la institución del santo matrimonio. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 e Isaías 9, versículo 6, que dicen así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Eso es una referencia a Cristo Jesús, que nos anuncia su pacto para que en el matrimonio nosotros lo pongamos por obra. Y ese pacto se encuentra en los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra. Y la razón por la cual los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra es porque en la primera tabla encontramos los mandamientos que yo debo de obedecer para mantener una relación con el creador del matrimonio. Mientras que la segunda tabla me enseña los mandamientos que debo de obedecer para mantener una relación exitosa con la criatura con la cual me casé. Y obviamente, si somos obedientes a los 10 mandamientos,
dentro del matrimonio, contaremos con la presencia de Cristo como la cabeza de la relación. Y es así que se cumpliría en nuestro matrimonio lo que dice el versículo 6. Se llamará su nombre admirable, porque al contar con la presencia de Cristo, que es admirable, nuestro matrimonio será admirable delante de la sociedad. Además de eso, llamará su nombre consejero, porque al contar con Cristo en nuestro matrimonio, seremos bien aconsejados. Además de eso, se llamará su nombre Dios fuerte, porque al contar con Cristo en nuestro matrimonio, nuestra relación será fuerte y será invencible. Además de eso, llamará su nombre Padre eterno, porque al contar con Cristo en la relación, entonces tendremos un matrimonio duradero, un matrimonio para siempre. Y por último, llamará su nombre Príncipe de Paz, porque al contar con Cristo en el matrimonio, tendremos una relación llena de gozo, llena de felicidad y llena de paz. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver a dónde es que Dios desea reinar y gobernar para llenarnos de sus bendiciones. Y la base bíblica está en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14, que dicen así: Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Notemos lo que dice el versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa, sino que la llevó a casa de Obed-edom. Luego el versículo 14 agrega: y el arca de Dios estuvo con Obed-edom en su casa. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y bendijo Jehová todo lo que tenía. Esto significa que donde Jehová desea reinar y donde Jehová desea gobernar para llenarnos de sus bendiciones, es en nuestra casa, que en realidad es la primera iglesia. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Jehová edifica la casa, si Jehová es el Rey y Señor en la casa donde habita ese matrimonio, entonces Jehová bendecirá al matrimonio, Jehová bendecirá la casa de ese matrimonio, y Jehová bendecirá todas las pertenencias de ese matrimonio. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver quién es el principal responsable de la presencia o la ausencia de Cristo en nuestra casa. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículos 10 al 11, que dice así: Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 10. Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre. Seguidle hasta la casa y decid al padre de familia de esa casa: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Esto significa que el principal responsable de la presencia o de la ausencia de Cristo en nuestra casa es el padre de familia de esa casa, porque Él es el jefe de hogar y el sacerdote que debe de preparar el aposento, que debe de preparar el lugar, que debe de preparar el ambiente para que Cristo nos pueda ministrar. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué rasgos de carácter son indispensables en un hogar donde mora la presencia de Cristo. Y la base bíblica está en Filipenses 2, versículos 8 al 9, que dicen así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que miremos lo que dice el versículo 8. Se humilló a sí mismo, porque uno de los rasgos de carácter que son indispensables en un hogar donde mora la presencia de Cristo es la humildad. Luego el texto agrega: haciéndose obediente hasta la muerte, porque otro rasgo de carácter es la obediencia. Además de eso, el texto menciona y muerte de cruz, porque es importante que dentro del matrimonio no solamente haya humildad, no solamente haya obediencia, sino que también debemos de llevar nuestra cruz y morir al yo cada día de nuestro matrimonio. Por otro lado, el versículo 9 agrega: también le exaltó hasta lo sumo, porque dentro del matrimonio el esposo debe exaltar y elogiar las cualidades de su esposa, y la esposa debe exaltar y elogiar a su esposo por sus atributos y por sus cualidades. Por último, el texto menciona: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque cuando uno ama de corazón, uno da. De hecho, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios lo movió a dar. Y cuando en el matrimonio hay amor, entonces daremos un nombre que es sobre todo nombre, daremos nuestro cariño, daremos nuestro afecto, daremos nuestro tiempo, daremos lo mejor de nosotros. Por lo tanto, a manera de resumen, los rasgos de carácter que son indispensables en el matrimonio donde mora la presencia de Cristo son la humildad,
la obediencia, la muerte al yo, la exaltación o los elogios y el amor que se demuestra por medio de los hechos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la relación interpersonal que puede crecer hasta el punto de superar todo tipo de disensiones y divisiones. Y la base bíblica está en Lucas 12, versículos 51 al 53, que dicen así: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Notemos lo que dice en primer lugar el versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Es decir, que Cristo nos está enseñando que al venir a la tierra no lo hizo con la intención de traer paz, sino de traer disensión, que es lo mismo que decir traer división. Luego el versículo 52 agrega: porque 5 en una familia estarán divididos. Y por último, el versículo 53 menciona: estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lo interesante del caso es que la relación interpersonal que no se menciona en el texto bíblico es la relación del esposo con la esposa, porque gracias al poder de Dios y gracias a la obra del Espíritu Santo en la relación matrimonial, esta puede crecer hasta el punto de superar todo tipo de disensiones, todo tipo de divisiones, porque pueden crecer al grado de llegar a ser una sola carne en todo el sentido de la palabra. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál debería de ser la actitud correcta de ambos integrantes en la relación matrimonial. Y la base bíblica está en Gálatas 6, versículos 9 al 10, que dicen así: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Luego el versículo 10 agrega: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la actitud correcta que deberíamos de tener ambos integrantes en la relación matrimonial
es la actitud de vencer el mal haciendo el bien. Deberíamos de buscar toda oportunidad para hacer bien a nuestra pareja, para hacer bien a nuestra esposa, para hacer bien a nuestro esposo. Deberíamos de aprovechar y aún buscar oportunidades para servir a nuestra pareja, porque así como Cristo, el consejero matrimonial por excelencia, no vino a este mundo para ser servido, sino que vino para servir. Tanto el esposo como la esposa en el matrimonio deben de tener la actitud de siempre buscar oportunidades para servir y para hacer el bien a su pareja. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver en qué sentido es que los integrantes del matrimonio mantienen su individualidad aun cuando son una sola carne. Y la base bíblica está en Génesis 3, versículos 7 al 9, que dicen así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? En el versículo 7 encontramos lo siguiente: fueron abiertos los ojos de ambos. Es decir, que el texto está hablando en plural. Luego el texto sigue hablando en plural, donde menciona y conocieron, cosieron, hicieron, oyeron, se escondieron, y yo agrego comieron, pecaron, porque todo el texto bíblico está enfatizando que estos individuos lo hicieron todo juntos, lo hicieron todo en armonía. No obstante, el versículo 9 termina diciendo: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Porque a pesar de que todo lo hicieron juntos, todo lo hicieron ambos, el texto 9 nos enseña que Jehová llamó individualmente al hombre, llamó individualmente al jefe del hogar, porque no perdemos la individualidad a pesar de que seamos una sola carne. Cada individuo del matrimonio tendrá que darle cuentas a Dios de forma individual, porque en el matrimonio nunca perdemos la individualidad. Teniendo eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos es que es necesario que amemos a Dios con todo el corazón y que cada individuo del matrimonio sea uno en espíritu con Cristo el Señor. Vimos también que un grave error que solemos cometer al contraer matrimonio es que nos unimos en la carne con la pareja antes de unirnos con Cristo en el Espíritu. De hecho, nosotros vimos
que al intentar entrar al matrimonio sin antes habernos unido en espíritu con Cristo, entramos al matrimonio de forma incompleta, de forma inmadura, de forma infeliz y de forma incompetente. Otro aspecto importante que estudiamos fue que los 10 mandamientos, cuando son guardados y obedecidos en el matrimonio, nos ayudan a mantener una relación por medio de la primera tabla con el Creador, que es el consejero matrimonial. Y por medio de la segunda tabla nos ayuda a mantener una relación exitosa con la criatura, con la pareja, con la persona con la cual contraje matrimonio. Inclusive nosotros estudiamos que Jehová anhela gobernar y anhela reinar en nuestra casa para llenarnos de sus bendiciones, porque nuestra casa es la primera iglesia. Y en ese contexto, nosotros concluimos que el responsable de la ausencia o la presencia de Jehová en nuestro matrimonio y en nuestra casa es el padre de familia, el jefe del hogar, porque él es el sacerdote familiar. Vimos también que algunos rasgos de carácter que son indispensables en el hogar donde mora la presencia de Cristo Jesús son la humildad, la obediencia, la muerte al yo, el elogio y el amor. Además de eso, nosotros vimos que la relación interpersonal que puede crecer al punto de vencer todas las disensiones y las divisiones por el poder de Cristo obrando en esa relación, es la relación matrimonial. De hecho, nosotros vimos que en la relación matrimonial debemos de mantener la actitud de siempre estar buscando oportunidad para servir a la pareja y para hacerle bien. Y lo último que estudiamos fue que a pesar de llegar a ser una sola carne en la relación matrimonial, nunca perderemos la individualidad, porque Jehová nos pedirá cuentas de forma individual. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que pongamos por obra los 10 mandamientos en nuestra relación matrimonial para que por el poder de Dios experimentemos un matrimonio exitoso y un matrimonio que sea un pequeño cielo aquí en la tierra. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.